Pues en relación con el versículo anterior, es decir, con el versículo 2, este versículo 3 que ahora abordamos sobre Proverbios, sigue en el tema de la boca, está hablando de la boca. Solo que en el anterior sermón, hace 15 días, el correspondiente al versículo 2, lo que hicimos fue hablar del resultado de la boca, de qué resulta de el fruto de los labios, pero el fruto como algo externo, fue lo que vimos. Ahora es un tema, digamos, similar, desde luego relacionado, pero ahora de forma específica vamos a hablar acerca de la boca como aquella que de guardarse se guarda el alma, según esta escritura, y vamos a ver qué es lo que tiene este pasaje en su profundidad para nuestra vida. El título del sermón es La boca, calma o calamidad. La boca, calma o calamidad. En este caso es la boca, para que no fuera tan largo, ya sea produce seguridad por un lado, de usarse bien, o bien por el otro calamidad de no usarse bien. Y la base, perdón, es el sermón número 3 del capítulo 13 de Proverbios. En nuestra base es Proverbios 13:3. Bueno, pues se revela en este pasaje la ligadura, la estrecha ligadura que hay de la boca con el alma. Hay una estrecha ligadura, la boca con el alma. Y de aquí señalamos varias cosas, es decir, observamos algunos elementos. Por un lado, la boca, por otro lado, el alma y desde luego una relación entre ambos, ¿ah? Entre la boca y el alma, entre ambas, perdón. Está por un lado la boca, por otro lado el alma y la relación de ellas en esta primera parte del versículo. La boca, por un lado, el alma, en segundo lugar, y en tercer lugar, la relación que hay entre la boca y el alma. Bueno, dice Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Y la segunda parte dice, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Bueno, ya decíamos que hay tres cosas, boca, alma y la relación entre ellas, pero hay que decir aquí que la boca es una figura del lenguaje, es decir, es una figura que utilizamos, una figura retórica, es una figura del lenguaje, ¿no? que utilizamos para referirnos al hablar. Es como cuando alguien habla mal, ¿no? Y cuando alguien habla mal, que dice cosas indebidas, para nosotros sería que en lugar de tres palabritas, tres palabrotas, ¿no? Entonces sería, alguien habla así y decimos, mira qué boquita, ¿no? Decimos, mira qué boquita. Pero no nos estamos refiriendo a su boca. Puede ser una mujer con la boca bien pintada, delineada, muy bien, incluso hasta lavada, que huela muy bien, pero decir algo indebido. Entonces de ahí decimos, mira, qué boquita, ¿verdad? Mira qué boca tiene. Ese es el sentido aquí de la escritura. El que guarda su boca, guarda su alma. Naturalmente no es un tratado para el cuidado bucal. Ajá. Y a lo mejor nuestras dentistas se van a desanimar. No, pero eso es así, la boca es necesaria cuidarla, no hasta que nos duele, ¿no? Ya hasta que está la muela de ese tamaño, ya corremos con los dentistas, pero no es un tratado aquí sobre el cuidado bucal, naturalmente, y eso lo entendemos todos. Eh, Cuando usa la palabra boca es como cuando nosotros usamos por una cosa, usamos otra expresión, es decir, para referirnos al habla, a la manera en que una persona habla, nos referimos, por ejemplo, a su boca, a su boca. Entonces decimos, mira, por eso señalábamos de alguien, mira qué boca tiene, para hacer referencia, qué mal se expresa. Entonces, esa es una figura del lenguaje utilizada comúnmente y nosotros así por lo común
hacemos las cosas, así hablamos en general. Bueno, eso es por un lado. Aquí la boca se está utilizando en un sentido, digámoslo así, figurativo, porque no se está hablando de la boca, de la estructura bucal, ¿sí? Sino que se está hablando del habla. Estamos refiriéndonos al habla, a la manera en la que una persona habla, al contenido de lo que una persona habla. Eso es por un lado el sentido del término boca. Por otro lado, el alma. ¿Qué hay con el alma? Bueno, nosotros hablamos de que el alma es el hombre central. Es decir, para nosotros el alma, en otras palabras, es el corazón. Es el yo pleno ante Dios. Nosotros, desde luego, y de sobra lo sabemos, no creemos en dos sustancias opuestas, el cuerpo y el alma. No, nosotros miramos el alma como el hombre en su centralidad, el hombre en su plenitud ante Dios. Es el hombre, es el yo ante Dios. Es decir, Dios mirando al hombre, al que plenamente conoce, al yo que está delante de Dios. Desde luego, ya ha tratado el pasaje, habla de la boca, del alma, las cosas que estamos ahora comentando. Y por otro lado, miramos que hay una relación, ¿sí? Hay una estrecha relación de la boca con el alma. Al hablar de guardar la boca, eh, aquí hay un indicador, porque dice el pasaje, el hombre que guarda su boca, guarda su alma. Hay una relación. Guarda el hombre su boca, por tanto, esto en qué resulta, o el resultado es que guarda su alma. Bueno, esta relación al hablar de guardar la boca está indicando que el habla, nuestra habla, lo que nosotros decimos, revela lo que hay en nuestro interior. Hay una estrecha relación. Lo que hablamos es lo que está en nuestro interior. Nosotros no hablamos algo desconectado, salvo que lo queramos hacer de manera intencionada, decir algo que esté desconectado de nosotros. Pero en general, en nuestra manera espontánea de hablar, en lo que nosotros ordinariamente hablamos, revelamos lo que tenemos dentro. Y debido a eso, en el caso de usarse mal, se pone en peligro nuestro yo central. Yo uso mal mi boca, entonces voy a poner en peligro mi yo central, mi yo ante Dios. En otras palabras, pongo en peligro mi comunión con Dios. Entonces, de ahí que la Escritura, no solo en este pasaje, en muchos, nos exhorta a tener cuidado de lo que decimos. Eso es en la forma sencilla de entender. Hermanos, tengamos cuidado de lo que decimos, porque de no tener ese cuidado, nosotros afectamos nuestra relación con Dios. Eso es lo que quiere decir en forma sencilla. En una parte de este pasaje, porque hemos de desarrollar la profundidad que tiene, decimos siempre que la Escritura nos habla de manera sencilla en el marco de nuestro entendimiento, pero cuando vamos siguiendo su lectura con detenimiento, nos encontramos con que hay profundidad, porque así es la Escritura, sencilla, pero también simultáneamente profunda. Eso es lo que Dios hace con su palabra. Entonces, el alma naturalmente no se ve. No vemos el alma de la gente. Nosotros mismos no vemos nuestra alma, nosotros vemos nuestro cuerpo. Miramos la corporalidad que tenemos, pero no vemos el yo central, ese no lo vemos. Digamos que lo imaginamos, o por decirlo así, como mirarlo en el pensamiento, pero es que nos lo estamos figurando en nuestro pensamiento, pero no lo vemos. Entonces, el alma no se ve eh, y ella no puede, la Escritura habla de que la boca revela lo que tenemos dentro, pero es que el interior no lo vemos. ¿Cómo alcanzamos a ver el interior o lo que hay en el alma? Por lo que escuchamos de alguien. Lo que alguien habla
nos da muestra de lo que tiene en su interior. No al revés, porque el interior no lo vemos. Nosotros solo escuchamos lo que alguien dice. Escuchamos lo que alguien dice. No solo la boca puede revelar lo que hay dentro. En ocasiones, la misma mirada, las señas con las manos, o sea, por ejemplo, ¿no? Son elementos que pueden revelar lo que tenemos dentro en algún momento, pero el alma no se ve. Solo escuchamos lo que alguien habla. Entonces, para entender estas palabras hay que observar algunas cosas. Por un lado, hay que observar el lugar que tiene la boca, que ordinariamente está relacionada o bien está ligada a lo mucho o a lo poco. Generalmente así hacemos. Miren, ahorita explicaré esto en nuestra manera de entender. Eh, en otros pasajes la escritura dice que el que habla mucho, cuando mucho se habla, eso lleva a pecado. Pero nosotros hemos ya hablado de pasajes así y hemos explicado algunas cosas que hoy saldrán de nueva cuenta. Hablar mucho se presenta generalmente como algo que suele llevar pecado, el acto de hablar mucho. Pero eso hay que decir, solo debe verse como una generalización, como una generalización. Es decir, no es absoluto que la boca cuando habla mucho contenga pecado. Ejemplo, puede ser un discurso largo y eso allí decimos, oye, pero está usando muchas palabras. Bueno, sí, pero ahí no lleva pecado. Pecamos todos los días. Así como cuando le llevan al Señor a un joven, ¿quién pecó este o sus padres? Y dice el Señor, bueno, esto es para que el poder de Dios se manifieste. No es que el joven no tuviera pecado, ni los padres. No, sí tenían pecado, pero el asunto era otro. Se quería manifestar el poder de Dios. Entonces aquí decimos, todos tenemos pecado todos los días. Claro que sí, pero un discurso largo que se calcula, que se ordena, digamos, por ejemplo, como el de un sermón, sobre todo si es un sermón leído, hay muchos predicadores que acostumbran, ponen su hoja y se ponen a leer todo el sermón, media hora, 40 minutos, el tiempo que sea. Pues yo acostumbro, solo hago un bosquejo, lo voy leyendo y ya voy hablando. Entonces, pero pensemos, por ejemplo, en un sermón calculado palabra por palabra, hecho para leerlo, practicar y digo, me toma 40 minutos. Pues es lo que voy a predicar. Está perfectamente calculado y allí decimos, bueno, pues se usaron palabras edificantes, un discurso que edifica, que nos hace crecer. Bueno, 40 minutos de hablar son muchas palabras, pero ahí no aplica el que mucho habla trae pecado, allí no aplica. ¿Por qué razón? No es que la escritura esté fallando de ninguna manera, es que la escritura nos habla en un lenguaje sencillo como el que nosotros, el lenguaje que nosotros entendemos. Nos habla en un marco de entendimiento que nosotros captamos bien, en el habla bien. Por eso se aconseja a los hijos, mira, a ver, vas a tal lado, acuérdate, no hay que estar hablando mucho. Le estamos diciendo una generalización, pero imagínense a la mamá de un pastor, ¿no? Hijo, bueno, ya vete a tu iglesia, no estés hablando mucho. Oye, mamá, pues voy a predicar 30 segundos. No, ahí no aplica. Nosotros entendemos de forma general, si hay que decir, entendemos que no se refiere a un discurso largo. No se refiere a cuando alguien viene, por ejemplo, a pedir un consejo o que estamos en una buena charla y que tenemos que hablar con la persona tal vez una hora. Como cuando nos sentamos, por ejemplo, hoy que tendremos la Santa Cena, nos sentamos hermanos y podemos estar media hora, una hora o tal vez más y hablamos diversas cosas. Preguntar por cómo ha estado en su salud o bien, por ejemplo, tratar algún tema académico de los que siempre estamos viendo. Y allí no pensamos que, mira, es que en el mucho hablar hay pecado. Nosotros decimos, es que no se refiere a eso. Todos entendemos que es como a ese hablar que no está sujeto a reglas y que está más bien sujeto a las pasiones propias
y es un hablar por hablar, o como que siento ahorita esto y partiendo de este sentimiento que ahorita tengo, o al menos de esto que me parece que se ha dicho, saco mis palabras y entonces digo, por ejemplo, algún despropósito. Pero porque no me controlé en el momento, pensé, se me hizo fácil y dije, porque sentí esto, o porque me pareció que esto se dijo, o me pareció que esto está pasando en este lugar, en la oficina, donde sea, y hablo y me pongo a decir muchas cosas, o bien en una discusión, sobre todo ahí es donde lo imaginamos, una discusión, dos o más personas, y empieza uno a decir, el otro contesta, este rebate, y ahí están mucho rato. Y en ese tipo de discusiones, por lo común decimos, mira nada más, cuánto desatino se habla. ¿Se dan cuenta? Y yo creo que incluso todos hemos en algún momento en nuestra vida participado de eso. Decimos algo de lo cual ya llegamos a casa, pensamos, no debí haber dicho esto, me arrepiento. ¿Ah? ¿Cuántas veces en la vida matrimonial se dice algo, no, no debí haberle dicho esto? Se me pasó, o fue el enojo, después se pide perdón y se dice, mira, perdóname, no, no era mi intención, ciertamente lo dije, pero fui llevado por este sentimiento, fui llevado por esta emoción y dije esto, pero no lo debí decir, como incluso quienes, por ejemplo, prometen en una habla así, no, yo pongo esto, ya como de pronto ya ven, llegan las mamás, oye mamá, que te toca poner los frijoles en el convite de la escuela, ¿cómo? Entonces un niño ahí alza la mano, ¿no? En la escuela y contento dice, pues mi mamá hace unos frijoles ricos y compromete a la mamá y dice, "Oh, me ves que tengo estos trabajos y todavía me comprometes, ¿no?". De pronto se abre la boca en exceso y eso por lo común lleva a pecado. Nosotros entendemos que se está refiriendo de manera particular a esos casos. Miren, eso sorprende. Cuando le dicen a uno, no abras mucho la boca, entendemos que no se refiere absolutamente a todos los casos. Fíjense cómo así nos habla la escritura en nuestro entender sencillo. Nos está diciendo, mira, pues habrá casos en que requieras hablar mucho. Y por ejemplo aquí, las mamás. Una mamá aquí habla en el colegio 1 hora a un niño de 8 a 9, luego de 9 a 10, de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1. 5 horas. Y el niño escucha muchas cosas edificantes. La hermana puede fallar en decir algo indebido, tal vez en su casa, en otro momento, pero cuida lo que le está diciendo a los niños. Hay un cuidado, porque hay una responsabilidad. Sabemos que tenemos un poder educativo sobre los niños. Entonces, digamos, viene una hermana, un hermano también, y habla 5 horas. Si no continuas, pero vamos a pensar que de todas efectivas, hablar es 4 horas y media, por ejemplo. Y no estamos pensando en ese tipo de hablar, porque si no dijéramos, hermanos, pues que se acabe el colegio, porque aquí de 8 a 1 es puro hablar. No estamos pensando que se refiere a esto. Estamos solo diciendo, no, es que debe referirse a los casos en que el hablar es indebido. A eso nos estamos refiriendo. Entendemos que la escritura nos habla así. Entonces, por eso, eh, porque también cuando se dice, mira, poco hablar es mejor. Bueno, no siempre el poco hablar es bueno. Porque de pronto muchos problemas matrimoniales hay porque dice la esposa, no me dices nada. Te dije cómo estuvo la comida. Bien. Y ella espera, oye, pues te quedó muy rica, ya no habías hecho esto, me pareció muy bien de sal, ¿no? Puede expresar eso. Si él dice bien, pues puede decirle, me gustó el balance que tiene, mira el cilantro, se me hace que es la cantidad, muy bueno, está rica la comida, la aprecio, ¿no? Y claro, todo eso encierra decir, bien, está buena, pero en muchos casos se espera que se hable. Entonces, no siempre decir, no hablo, ya es bueno. Ahora pongo un caso aquí, no testificar contra la injusticia. Vi algo, pero digo, no, es que son problemas, mejor no hablo. Y ese no hablar implica que yo soy cómplice de la injusticia.
Así, de esa magnitud es este problema del que hago mención ahorita. Entonces, eh, por eso decimos, preguntar cuánto se puede hablar. Yo preguntarle a alguien, oye, ¿y cuánto es lo que yo debo hablar? Es allí donde nos damos cuenta de la problemática que involucra este asunto. Que algún hijo nuestro de 8 años nos dice, oye papá, ¿y cuánto es que yo debo hablar? Ahí le vamos a decir, mira hijo, es que son muchos los casos, depende de qué, de a quién le hablas, en qué contexto. Mira, tú puedes emitir una opinión, pero hay, por ejemplo, le iremos diciendo, mira, por ejemplo, en el templo, pues si está la clase, tú puedes alzar la mano y puedes opinar, pero si también tu opinión se alarga, se pierde tiempo de clase. Mira, en el sermón no vas a alzar tu mano porque ahí es un sermón, no acostumbramos. Por ejemplo, te va explicando, mira hijo, cuando estás con alguna amistad pueden hablar, pero no rebasar el tiempo del permiso que tienen. Si les dijeron, anda, ve con tu amigo 1 hora y vuelve, pues tú no puedes hablar 2 horas, porque te dieron un tiempo determinado. Y les vamos a enseñar en qué momento hablar y cómo y cuánto, pero no hay una regla de decir, por día no pasarás hablando más de 2 horas. Pues no se puede eso, es imposible. Así no es porque la escritura no nos está diciendo tiempo y cosas específicas. No, no, no. La escritura está hablando, digámoslo así, que en una forma general, por decirlo de esta manera, pero bien nosotros entendemos su mensaje. Decimos, está diciendo que el hombre que guarda su boca, bueno, no precisamente se refiere a cerrarla. No, porque si la cierra, pues es como aquel que vio injusticia y no dijo nada. Y su cierre de boca le cuenta por injusticia. Si vio a un ladrón, también él es como un ladrón, porque fue cómplice del ladrón al no abrir su boca. Entonces la escritura nos habla de esta forma. Por ejemplo, así decimos, es distinto, pongamos dos casos, un saludo y un sermón. Pues imagínense, hermanos, un saludo de 40 minutos. No, pues, o como antes cuando predicaba 1 hora. Bueno, antes, una semana, pues ya es antes, ya pasó. Y de lo que pasó ya no hay que recordar. Ajá, también eso hay que tener claro. Entonces, distinto es un saludo, por ejemplo, que un sermón. Un sermón me puede tomar 40 minutos, pero un saludo es dependiendo de. Imagínense, voy allá a una cita al hospital, me siento y alguien, buenos días, uno, buenos días. Me acerco a un desconocido, ¿cómo ha estado? ¿Qué trae? ¿Qué quiere? Seguro quiere dinero, ¿no? Van a pensar así. En cambio, es un conocido, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo ha estado tu familia? ¿No? Voy a entablar algún saludo y eso dependiendo porque luego lo van a llamar al consultorio y yo no puedo quedarme hablando con él. Debo ahí no solo ensimismarme en lo que yo le estoy diciendo, sino estar muy pendiente de que si le llaman, no sea que por yo estarlo distrayendo, no escuche que lo llaman. Entonces allí debo tener atención. A ver, te voy a hablar, pero también contribuyo. No, no solo me importo yo ni lo que te digo. También me importa que no pierdas tu cita. Entonces es un cuidado que hay. Pero esto digo porque es distinto el número de palabras en un saludo, por ejemplo, que en un discurso o en un dado caso al escribir un libro. Hay libros gordos, hermano. Imagínense una novela como La Guerra y la Paz, que es digamos ya casi una buena competencia para la sección amarilla, que ya no hay la sección amarilla, pero La Guerra y la Paz es una obra muy provechosa, muy provechosa. Y tiene una cantidad de palabras exorbitante, no sé cuántas palabras. De ver ya algún contador, palabras que tiene La Guerra y la Paz, claro, según la tradición, pero son muchísimas palabras. Pero es todo un escrito provechoso. Así hay muchas novelas. Dios mismo, miren, todo lo que ha hablado en su palabra nos da 66 libros con todo un contenido grande y entendemos, oye Señor, estás hablando de que el que mucho usa la boca,
tiene mal y mira, 66 libros, pues no pensamos eso, no pensamos, no lo relacionamos con eso. Es que esto que decimos está relacionado con la cantidad. Nosotros que entendemos que hay modos de la realidad, entendemos la boca en su relación con la cantidad, con lo que llamamos lo cuantitativo. Hay casos, no es absoluto que se debe hablar poco, no es absoluto que se debe hablar mucho, es que dependiendo el caso. Miren, entendemos un velorio, entramos, está la persona que ha perdido a un ser querido. Oye, ¿cómo estás? Y es que mira, yo me pongo a hablarle media hora. Es lo que menos quiere escucharme. O el que está enfermo. Hermano, se siente mal y ya se tomó algo. ¿Y desde cuándo tiene eso? No, al otro uno dice, cállenlo, por favor, que alguien venga. Casi no, seguridad, como dice el de las galletas, ¿no? Emperador o qué, guardias, ¿no? Guardias que se lo lleven, porque lo que menos debemos hacer con alguien que se siente mal es estarle haciendo preguntas. ¿Sí? Casi saludarlo, déjalo, ¿no? Mira, es que me indicaron que no te debo hablar, pero es que yo sí tenía ganas de hablarte. Pero no, 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 no. Déjenlo en paz, porque se siente mal. Hay momentos en los que así hay que cerrar. Pero es que hay momentos en que no son para eso. Eso estoy comentando porque en nuestro lenguaje, de repente el hablar lo relacionamos con la cantidad. Pero también está relacionado con los espacios. Por ejemplo, con la amplitud espacial. Miren, hermano, no es lo mismo hablarle, por ejemplo, a nuestra hermana Viri, que está aquí muy cerca, que hablarle, por ejemplo, a nuestra hermana Dulce, que está más lejos. No puedo hablar con el mismo volumen. No puedo hablarle con el mismo volumen al hermano Alejandro que, por ejemplo, al hermano Víctor. Puedo hacerlo de la misma forma. Aquí es un espacio menor. Habrá espacio mayor. Incluso, miren, vemos diferencias en hablar, por ejemplo, en una biblioteca, que en un campo, que en una fiesta. ¿Ah? O como la gente de por aquí, todas estas zonas, que pues son populares, hacen una fiesta y llevan unas bocinas del tamaño de una recámara. Pues es obvio que allí para hablar es casi estarle gritando a la gente. Está aquí conmigo y, oye, ¿cómo has estado? Y el otro también pareciera que, si quitan la bocina, pareciera que estamos, pero haciéndonos de palabras. Y no, es que el ruido nos obliga a alzar la voz. Y eso lo tenemos que hacer. Pero ese volumen en casa se vería mal. Oye, ¿qué estás enojado? ¿Qué pasa contigo? Como dicen las películas del extranjero, ¿tienes algún problema? Entonces ahí dirían, oye, ¿cómo estás hablando tan alto? Por eso decimos así, miren, estas expresiones, habla poco, o bien, habla con detenimiento, digamos, lento. Esta expresión, habla bajo, de bajo volumen. O bien decir, háblale a todos, ¿no? Por otro lado. O bien decir, habla lo que es. Miren, son figuras modales. Habla con detenimiento. Se refiere a ve lento, ve lento. Es que no te entendemos. Ya ven, algunos nos tocó, ya a los jóvenes no les tocó conocer a la Taravilla, una actriz que tenía una capacidad, porque eso es una capacidad que no desarrolla cualquiera, podía hablar un lenguaje, un discurso ordenado, con un entendimiento, pero con una rapidez, en verdad, impresionante. Impresionante, podía decir muchas palabras, pero rapidísimo. Y de pronto uno podía decir, espera, espera, sobre todo dependiendo de lo que nos están diciendo. No es lo mismo que nos estén platicando algún chisme que pasó, a que, por ejemplo, nos estén platicando cuestiones históricas. Decimos, a ver, espera. Pero más nos platican cuestiones filosóficas. Espérate. Casi queremos buscarle el botón a la persona, velocidad de reproducción, clic, -2, no sé, ¿no? O qué, o .5, no sé, ¿no? Casi le queremos oprimir. A ver, ve lento porque los conceptos que estás hablando no te podemos seguir. Si me platicas de tu familia, de lo que pasó, de cómo se puso tal actividad, sí, te puedo oír de forma normal, pero en otros casos no te alcanzo a entender.
me estás hablando de cuestiones académicas o una clase de matemáticas, hablar muy rápido, diría el alumno, no, 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 espera, es que no te entiendo, es difícil lo que me estás diciendo, no te alcanzo a entender. Entonces eso depende del caso, no es absoluto, por ejemplo, hermanos, que siempre se hable poco, eso no es absoluto, la escritura incluso no promueve eso. ¿Ah? Por otro lado, habla con detenimiento, o es como decir, habla de quedo. Habla de quedo es una expresión que se refiere a detenimiento, no se refiere a sonido, se refiere a velocidad. Habla más lento, como decir con detenimiento. Por otro lado, habla bajo, eso ya se refiere a volumen, pero no siempre hablar bajo es lo indicado, porque pues cuántas veces pasa con los niños, buenos días, no se oye, no se oye, no te oigo, no te oigo. O se acercan los niños y tal vez el niño dice, pásenme una leche, denme un pan o algo. No, no se oye, no sabe qué está hablando. El niño ya en un punto se ve obligado. Si lo consienten, pues casi le adivinan. Pero si lo enseñan, si los padres lo aman, dicen, no, hasta que se oiga. Ya cuando el niño quiero leche. Porque hay algunos niños que dicen así. Ah, y el papá ya sabe que corriendo debe traerle un chicharrón preparado con su coca y sus fritos de sal, su frutzi de uva. Llegan corriendo sus fresas con crema. Y el niño nada más dice, yo digo, ¡ay, qué palabra tan inclusiva!, ¿no? No, en cambio lo deben enseñar a ver, quiero leche. Habló, eso es, y lo dijo con buen volumen, quiero leche. Pásale un vaso con leche. Pero luego, ¿qué dijo? Es que dice mi hijo que quiere que ahorita le prepare unas crepas, porque como hicimos de desayuno huevo, eso no le gusta a él. Entonces él solamente quiere crepa de Nutella. Entonces ahorita le voy a preparar de Nutella, pero también me está diciendo que quiere un smoothie de fresa. Uy, pues deberías amar a tu hijo y enseñarlo a hablar. Porque si yo voy a un negocio, imagínense, me dejan la carta y el mesero, pues no, va, en un punto van a decir, está loco ya, que salga del establecimiento. Entonces, hablar poco no es una regla absoluta. Hablar bajo, a veces se tendrá que hablar bajo. A veces el abuelo, abuelito, buenos días, porque trae un aparato. Hay que darle fuerte. Pero hay momentos en los que se debe hablar bajo. Muy necesariamente se debe hablar bajo. Entonces, lo que decimos con esto es que no son enunciados absolutos. Son enunciados según el caso. Son según el caso. Por eso, decir, háblale a todos. Bueno, depende de. Aquí en el sermón me dirijo a todos, pero algunos crecimos y nos decían en la casa, si te veo con el burro, te agarro. Te quiero ver con los aplicados, era lo que nos decían. Entonces ahí en la casa no había, tú sé amigo de todos. Tú sé un Chabelo, que era, ¿no? Amigo de todos los niños. Tú sé un Chabelo, tú habla todo. Eso no está en la escritura tampoco. En la escritura incluso hay frases con el tal ni aún comáis. Si alguien viene y no atiende esta palabra del Señor, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y eso a un creyente que quiere ser amiguito de todos, pues no lo puede entender. No, es que esto cómo, porque es un creyente necio. Es necio y se cree más que Dios porque dice, Dios desecha a aquel, no, pues yo amo a aquel. Se cree más que Dios, es rebelde en su corazón. Entonces la escritura dice, en casa nos enseña, háblale a todos. Bueno, eso en un contexto. Pero voy en una combi, voy con una amistad, solo le hablo a él, no le hablo a todos los que van en la combi. Desde luego hay casos en los que tendré que referirme a todos y casos en los que deberé hablarle a uno o a dos tal vez. Ahora, por otro lado, esta expresión, hay mucha gente que dice, es que yo hablo lo que es. Imagínense, hermanos, si todos habláramos lo que es, tendríamos muchos problemas. Tendríamos muchos problemas. Imagínense, te traje esto. Pues mira, es que ¿qué crees? Que a mí no me gusta y no lo quiero.
No, pero toma y dáselo a otra persona. No, no es que ni me gusta y no lo quiero. Imagínense, hermanos, esa forma de vida. Los padres antes nos decían así, cuando te den algo así, recíbelo. En casos les decían, no, no recibas nada, pero en unos casos, cómete lo que te den y te lo acabas todo. Y nada de que no me gusta. Y si yo me entero que dijiste alguna cosa así, verás, no quieres comer, pues te arranco la cabeza y te la hago tragar. Casi así nos decían como las películas. Aprendimos así. Bueno, no siempre, hermanos, se puede hablar lo que es. No siempre, porque vivir así por la vida no se puede, no es correcto. Es como decir, yo siempre voy a decir la verdad. La verdad la tenemos que decir siempre, pero nosotros sabemos que hay reglas. Y por ejemplo, me invitan a algún lado, imagínense, por ejemplo, me invitan a una iglesia, voy a predicar, ya me paro ahí, acepto la invitación, voy, o cuando viajamos y pararse ahí en la iglesia, hermanos, pues miren, yo no quería venir porque no me gusta viajar y me da mucha flojera y luego el camión, el viaje es muy pesado. Es que agradezcanle a Dios que estoy aquí, pero no quería venir. Pero bueno, vamos a empezar el sermón. Imagínense, ya le arruiné a los hermanos el discurso. ¿Todo por qué? Porque me creo el verdadero. No. Y lo único que voy a acarrear es, como dice la escritura, calamidad. Por no usar mi boca debidamente, voy a acarrear calamidad. Voy a tener problemas. Entonces, por eso estaba diciendo que eh, acerca de estos enunciados habla poco, habla mucho, habla la verdad. Esas frases se deben entender de un modo relativo. Pero no estamos diciendo que no hay verdad y que todo es relativo. No, no, no. Cuando se debe hablar poco, se va a hablar poco, porque si no se peca. Cuando debo hablar mucho, debo hacerlo, porque si no, se peca. Me acuerdo de cuando estábamos que dábamos estudios hace años, por allá del 2015, y daba que pues había muchos, ¿no? Iban, se acordarán en un punto hasta como 100 hermanos iban al estudio de miércoles. Entonces de repente pasaba que pues ya era la hora del receso y todos íbamos a cenar, pero había una manera que los que escuchaban pues se podían llevar una galletita, una lechita y estaban comiendo y el que hablaba pues era yo no podía, ¿no? Yo estaba hablando. Entonces daba el receso y decían, en el receso, ¿qué cree que tengo una duda? Y yo ya no comía. Y yo decía, los hermanos pues, no piensan que yo también tengo hambre. O decía alguno, ¿qué cree, pastor? Ya no me voy a poder quedar en la siguiente parte. Es que fíjese que tuve un problema. Me empezaba a platicar el problema y ya no me quedaba tiempo para cenar. Entonces luego decía, hermanos, pues déjenme cenar. Y de pronto, ¿qué sucedía? No faltaba quienes, mira, delicado. Y decían delicado, es increíble. Decían, no, ¿cómo no? No hay un pensar ahí en esa iglesia. ¿Cómo no hay un pensar de, pues, oye, él no ha comido, pues dejémoslo comer? No ha podido tomar agua, pero recién acaba, ¿qué cree? Es que tengo una duda. No, por eso hay clase. La duda exprésamela en clase, porque si no, tú ya has podido comer, pero yo no. Ven, hermanos, esa falta de conciencia que en muchos casos se llega a ver, pero bueno, esto decía y salió aclarando porque nosotros no hablamos de un relativismo, hablamos de que es relativo. Hay casos en que hablar mucho es indebido, así como cuando alguien allá en la iglesia no iba a poderse quedar, bien hubiera sido, pastor, le aviso que no me voy a poder quedar en la segunda parte, gracias. ¿Por qué? Pues porque se va a cenar. Y era el único rato que yo tenía esa media hora para comer, porque luego iba a seguir la clase. Entonces, pero esto en muchos casos se llega a ver. Vamos a pensar, por ejemplo, o nos llega incluso a suceder, ya va a iniciar el culto. Y entonces ya me acerco con alguien, estuvo bien bueno el tema, suponiendo que le va a tocar dirigir al hermano Daniel. Hermano, qué interesante el tema de la vez pasada, ¿verdad? Y lo agarro y el hermano, ¿qué horas? Ya son 12:30. Y el otro hermano, él solo está solo en su escena, él solo habla. Pero yo no estoy pecando, yo estoy hablando algo edificante, sí, pero no es la hora.
no se toma conciencia de eso. Pero bueno, esto, hermanos, decimos porque no es un relativismo lo que hay aquí. No, es que el habla, es que la fuerza, incluso, la fuerza, decimos es según cada caso. ¿Cuándo aplicar rapidez a algo? Bueno, aplicar rapidez puedo hacerlo en ciertas cosas, pero si estoy haciendo un trabajo que requiere detalles, yo no puedo actuar con prisa. Imagínense tener que pulir algo manualmente y yo decir, lo hago con prisa, no sale igual. Hay deberes que requieren lentitud. Pero esto no estamos con ello diciendo, no, hermanos, eso de hablar bajo, hablar alto es relativo, hablen como quieran. No, no, no. Es que cada caso requiere sujeción a la ley. Cada caso. No es libre, pero estamos con ello diciendo que también no son enunciados absolutos. No son enunciados absolutos como para ordenarle a alguien, siempre que hable sea poco. No se puede eso. Eso no se puede, ¿no? Así no funcionan las cosas. Bueno, esto decimos porque el uso de las palabras en cuanto a modos se refiere, es que es según cada caso. Por ejemplo, no hablamos de la misma forma cuando se refiere a sentimientos que, por ejemplo, en un discurso. Cuando yo le voy a expresar a alguien lo que siento por esa persona. Por eso, por ejemplo, nosotros, pues nuestras felicitaciones, ¿cómo son? Nos echamos unos discursos largos. Porque, ¿qué estamos diciendo? No siempre te digo eso. No me puedo pasar una vida callado. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, por lo que ha labrado en ti, por esto, por esto. Que se sepa qué pienso yo acerca de esa persona. Por eso felicitamos a alguien, luego esa persona, ese hermano, nos responde más tarde, hermanos, les agradezco sus deseos. Y esos mensajes quedan en su corazón, porque tienen un valor. Entonces, hay momentos en que se debe hablar mucho, ya decíamos incluso una obra literaria, hay que planear mucho decir. No voy a vender un libro de una página. Entonces, a ver, voy a hacer esta obra, pues requerirá tanto tiempo y pues se venden libros, 300, 200, 500 páginas, por ejemplo, pero son las requeridas particularmente en esa obra. Entonces, en la escritura, desde luego, no deja fuera esos modos, porque son los modos de la ley divina. La escritura, digamos, lo que no está peleada con eso al decirnos, el que mucho habla peca. No, la escritura no es que esté peleada con los modos. La escritura nos está hablando en un modo sencillo en que entendemos nosotros y decimos, el que mucho habla peca. Sí, y ya sabemos nosotros que se refiere a cuando alguien suelta la boca indebidamente. A eso sabemos que se refiere. No decimos, mira el predicador, 40 minutos, mira, y ve Proverbios. A ver, el discurso presidencial que se da cada año. Mira ya cuánto lleva el presidente, todo lo que lleva hablando. Mira, el que mucho habla, peca. No pensamos en esos casos. No pensamos en cuando voy a una consejería, me están explicando, o mi mismo papá me está llamando la atención largamente por varios deberes que he dejado de hacer. No decimos, mi papá se puso a regañarme y también peca. Me estuvo regañando media hora y el que mucho habla peca. Allí no estamos recibiendo. Entendemos que no se refiere a eso, sino que se refiere a hablar lo que Dios ordena en cada caso. Y miren, hablar lo que Dios ordena en cada caso, incluso puede implicar hablar fuerte. Profetas en la Biblia que hablaban fuerte cuando era necesario. Cuando digo fuerte, no solo al volumen, no había micrófonos, sino me refiero a la dureza de las palabras, eran duras. También el lenguaje podía excluir. Ya ven que ahora se habla mucho, no, tú sé incluyente, o sé inclusivo. Y pues no, a veces se requiere excluir, a veces se requiere hablar con dureza, etcétera. Por eso decimos esos enunciados de habla así, háblale a todos, habla quedito. No, 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 eso es relativo, según el caso. ¿Y esto con qué está relacionado? Con la ley mosaica, pero también con la ley que Dios le ha puesto al cosmos.
¿Cómo debo hablar y en cada caso? Pues según dice la Escritura y según también veo las leyes creacionales. Porque si no estoy aparejado con las dos, entonces no estoy entendiendo toda la obra divina. Y solo entonces me importa la Biblia, pero no me importa la creación. Entonces, digamos que me está importando lo que el Espíritu hace en mi vida, pero no me está importando lo que el Padre ha creado con un orden. No me está interesando. Entonces, si, por ejemplo, dijera, a ver, hablar así, en esta forma. Pues no importa en cada caso. No hay casos. Yo voy a hablar lo que aquí en la escritura está. Sí, pero mira, hermano, no es el caso. Mira, ahorita, por ejemplo, hay un velorio y la persona está dolida, ha perdido un familiar y tú le quieres reprender. No, es que Dios y tiene su palabra y yo debo hablar. No, hermano, no es, ahorita no te van a escuchar. Y luego, también dependiendo el caso en el velorio o en una persona que está enferma o que padece un accidente o que simple y sencillamente tiene otra situación. Entonces, no puedo decir, es que la Biblia dice que yo le diga, no, mira, hay casos. En la carta a Timoteo dice, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Pero es natural que Timoteo no va a pensar en todos los casos absolutamente. Él sabe cuando fuera de tiempo lo podrá hacer. Hay casos que aplican para ese fuera de tiempo, pero no todos los casos. Eh, porque sabemos que hay leyes divinamente establecidas. Y en ese sentido, esto es el sentido del dominio de Cristo sobre nuestra vida plena. Decimos, Cristo es Señor de nuestra vida, Él recibió facultad sobre toda cosa, de lo que está en los cielos, la tierra, debajo, en los mares, todo eso, Él tiene poder sobre todas esas cosas. Y su dominio es sobre nuestra vida plena. Por eso nosotros decimos, bueno, acá en este caso se debe hablar poco, acá en este caso mucho. Pues Cristo es Señor de esto que hablo aquí y de esto que hablo acá. Y de cómo utilizo la fuerza en este caso y en este otro, Cristo es Señor de cómo utilizo la fuerza aquí y de cómo utilizo la fuerza acá en este otro caso. Acá tuve que hacer uso de poca fuerza, acá de mucha fuerza. Porque así se debe según la ley. Pues eso es lo ordenado por Dios. Eso refleja el dominio de Cristo, porque Él está por sobre todo. Entonces, por eso decimos que hacer mal uso de la boca es poner en peligro nuestra vida. Ahora, mirando la siguiente parte, decimos, hacer mal uso de la boca es poner en peligro nuestra vida porque eso tiene como base violencia a las leyes. Hay violencia a las leyes divinamente establecidas, no solamente a las de la ley mosaica, también la ley del cosmos, lo que llamamos la ley cósmica. ¿Ah? Y esto es lo que tiene que ver con guardar nuestra boca delante de Dios. Es a lo que se refiere esto que hemos venido hablando. Esto es el acto de guardar nuestra boca delante de Dios para no atentar contra Él y no poner en riesgo nuestra alma, como aquí dice la escritura. Porque hay que considerar esta seguridad de la que habla. Yo hago mal uso de mi boca, voy a tener calamidad. Hago buen uso de mi boca, voy a tener seguridad, voy a estar en paz. ¿No? Esta seguridad surgida de guardar la boca se ve reflejada en la relación con los demás. ¿Qué quiere decir esto? La manera en que hablo produce un resultado en mis prójimos. Lo que yo digo produce un resultado. Y es a lo que se va a referir la siguiente parte. Miren, si yo no hablo, si yo no guardo mi boca debidamente, por ejemplo, puedo producir desconfianza en los demás. No produzco confianza en los demás. Por eso, por ejemplo, puedo usar mal la boca. Al usar mal la boca, puedo generar rechazo de los demás. No solo es que si no hablo lo que dice la ley, por ejemplo, un hereje
habla no lo que está en la escritura, no lo que está de acuerdo con la doctrina, y genera desconfianza, genera rechazo. En los concilios antiguos hasta lo desterraban, ¿sí? Le decían, vete de aquí, tú no puedes estar aquí enseñando en ninguna zona, eres peligroso, te vamos a echar allá al Mar Negro. Ya ven cómo los echaban allá en los concilios, vete, allá exiliados, donde no había gente a quien él pudiera llevarle esa mala influencia. Y decían, eres peligroso, vete de aquí. Eso en el caso de un hereje que no ve, que no atiende a la ley, pero también puedo generar rechazo si yo hablo no guardando las leyes cósmicas. No guardando las leyes cósmicas, yo puedo generar problemas. Es como alguna persona, incluso miren, le puede venir a alguien el rechazo, a alguien le puede venir incluso la cárcel por hacer mal uso de su boca. La boca incluso de alguien la puede poner puede la boca a esa persona ponerle en peligro de muerte por hablar lo que no debe hablar. Hay cosas que no se deben decir, porque cuando se dicen se destapa algo que puede poner incluso en riesgo nuestra vida, y de balde, ni siquiera por un provecho, sino de balde. Bueno, eh, decía que todo este mal uso de todo esto que hablamos revela este uso de la boca, revela lo que hay dentro, porque nosotros no hablamos, sino lo que tenemos dentro, lo que está en nuestro interior. Por eso decimos que la boca es un medio para darse a conocer. Yo con mi boca me doy a conocer. Lo que yo hablo muestra lo que yo tengo, y por eso la advertencia de Dios es a nuestro corazón. Mira, cuídate, cuida tu vida, porque lo que tú hables muestra lo que tú eres. Ya decíamos que no solo lo que hablamos, también las señas que hacemos y otras cosas pueden denotarnos acciones, también. Pero aquí de forma específica se está refiriendo a la boca. Por eso la misma escritura advierte en otras partes, por ejemplo en el Nuevo Testamento, habla de ella como un miembro pequeño, porque en comparación con nuestro cuerpo es muy poco, es un pedacito. Y eso nos hace entender por qué ir a los tacos de lengua, pero no a los de cizaña, me refiero, a los tacos de lengua, por eso son caros. Decimos, oye, es que qué cara la dan. Bueno, es que solo sale una parte pequeña, ¿no? Pues no, es como la gente que tengo unos invitados, no sé, o simplemente hay un convite ahí, ya se va a servir el caldito de pollo y algunos de ahí. No, solo, mis hijos solo comen pierna. eh, ¿Y qué van a comer los demás? No, no está pensando en un balance, ¿no? Solo piensa es que los míos comen pierna, oye, pero ¿y los demás qué, no? Como si fuera el pollo fuera pura pierna, ¿no? Como si el animal fuera pura lengua, así le decimos al taquero, ¿por qué tan caro? Bueno, pues es que es un miembro pequeño, pero dice la escritura, es un miembro pequeño, es una partecita, pero es capaz de encender un campo. Y sabemos nosotros, no es la lengua pura, la lengua sola, nos la quitan y se queda, no habla. Es en nuestro uso, nosotros la usamos, pero se está refiriendo a la lengua, se refiere con el término lengua al habla. Específicamente se refiere al habla. Y entonces ya de ahí Dios está advirtiendo. La lengua puede generar, miren, la lengua en el mundo ha generado guerra. Mira esto, nos podemos imaginar a dos cónyuges, mira esto, y resulta que este va y pelea con muerte. O en naciones, uno se pregunta, ¿cuántas esposas han estado detrás de una guerra nacional? Oye, marido, es que esto y lo otro, vamos, guerra. Y hay documentación acerca de eso. Bueno, hay que decir aquí que actualmente se ha privilegiado el lenguaje. Vivimos en una era donde el lenguaje se ha vuelto central. Por ejemplo, miren, esto lo podemos ver filosóficamente en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Se habla del lenguaje como lo que expresa la realidad. Por ejemplo,
pero y se habla con ello también de la gramática, se sigue enseñando en las escuelas. Pero nosotros entendemos, un habla sujeta a la gramática debidamente no es muestra precisa de un buen corazón. Pero también hay que decir que un buen corazón buscará ajustarse a la gramática. Porque luego pasa al revés, no, pues somos cristianos, ¿qué? Las reglas de la gramática, ¿qué importan? A él no le importan, pero al Padre Creador sí. Porque él le puso leyes al lenguaje. Por eso es una ley, lo lingual es una ley o lo comunicativo. Si a mí no me importa, pues en otras palabras, yo no quiero al Padre. No quiero al Padre. Pero si yo he sido transformado, me debe empezar a importar la gramática. No puedo escribir como yo quiera. Porque hay un orden, porque eso también le enseñamos a los niños. Aquí las profesoras les enseñan a escribir, les enseñan a que escriban debidamente. Incluso aquí mucho se ha recuperado, bueno, desde siempre, desde el inicio del colegio, se ha recuperado lo que llamábamos la manuscrita, que le llaman letra cursiva. Ya ven que ya mucha gente no la sabe hacer, solo como gente mayor, pero aquí muchos tienen sus apuntes con letra cursiva y muy bonita. Por ejemplo, ya de secundaria, incluso algunos de primaria. Porque nosotros decimos, bueno, es que una transformación divina tiene que ver reforma con todo, no nomás reforma de una parte o de lo que a mí sí me parece. O no, es que la gramática me parece muy compleja. No, no, no importa. Y luego, peor aún, si yo lo hablo. No, hermanos, eso de la gramática no es tan importante. Imagínense, ahora me vuelvo una oposición a las leyes. Eso no lo debo yo decir. Pues soy creyente. Y hay leyes, el lenguaje tiene leyes, es como si alguien dijera, no, no, no hagamos caso de las leyes bióticas. Pues oye muy mal, pues también así de mal debe saber el que se oye, debe verse, así debe considerarse, el que habla mal de las leyes del lenguaje. Hay una manera en cómo expresarse. Bueno, hoy decía también, miren, se enfatiza esto de cómo expresarse. Muchos videos cortos, así, cómo hablar en público, qué cosas decir para ganarte la confianza de los demás, qué debes hablar inicialmente para caerles bien a los que están ahí a tu alrededor. Hay mucho video. Hoy se está hablando del lenguaje, de cómo expresarse. Es muy fuerte culturalmente, pero aquí decimos, la retórica o la oratoria no son indicadores precisos de un buen corazón. Pero al revés, hay que decir que un corazón transformado debe llevar la reforma y la redención de él a el uso del lenguaje y debe mejorar. Un creyente tiene ese deber, si no, es que él ya le está restando magnitud a la redención. No le importa la redención. No le importa la redención que Dios ofrece. Él se ha hecho una idea de la redención. Pero así como cuando hay creyentes que adoran al Cristo que ellos mismos se han creado en su mente. Bueno, hay muchos creyentes que tienen una idea de redención que ellos se han hecho en su mente, no la redención de la Biblia. Es la redención que ellos se han hecho en su mente. Porque la redención para ellos es, sí, Cristo me ha transformado, pero cuidar cómo vestirme. No, no es tan importante. La redención para ellos es menor. No es importante tanto la gramática como hablar. Se han creado una idea de redención limitada para ellos. Pero el Señor dice, no, la redención es de todo. Es la redención de la creación. Y la creación tiene ley. Bueno, decía del opuesto, para terminar. Abrir mucho la boca es darle mal uso, porque aquí habla de soltar la boca, digamos así. Y ya decíamos en la explicación con la parte anterior, en la Biblia nos habla de un modo sencillo y relacionado con el modo general de entender. Entonces ya aclaramos que este mucho es relativo, pero nosotros cuando dice la escritura hablar mucho indica que es mal usarla, que quiere decir mal uso, entendemos que es cuando la boca se suelta, como cuando decimos así, mira, se le soltó la boca, habló lo que no debía hablar. Nosotros entendemos que eso se refiere. No estamos hablando de, por ejemplo, como ya decía, un discurso o de cuando se requiere por la necesidad de hablar mucho. O como decíamos, de los sermones o incluso, porque si fuera así,
que el hablar mucho tiene pecado. Imaginemos, hermanos, llega el apóstol Pablo, llega a un lugar llamado Troas, eso lo relata la escritura. Recordamos, dice la escritura, que disertó largamente y como resultado de esa disertación, pues un jovencito de esos que miran TikTok hasta las 2 de la mañana, bueno, no, ¿verdad? No había, pero un joven cayó, se mató el impacto. Y luego ya bajó el apóstol Pablo y lo oró y recobró vida. Pero dice la escritura, y Pablo disertaba largamente. Y decimos, ¿habría pecado ahí? Pues no. No, es que hay casos en los que se requiere hablar mucho y hay casos en los que se requiere hablar poco. Entonces, con estas palabras la escritura está diciendo, el mal uso de la boca es la boca no sujeta a la ley, por ejemplo, a la ley mosaica, es lo que estaría diciendo Proverbios. Si tú, hombre, hablas, pero no lo que hablas no está sujeto a la ley de Moisés, no que repitas solo la ley de Moisés, sino lo que hablas, tu contenido, no tiene congruencia con la ley de Moisés, Dios está diciendo, haces mal uso de tu boca. Pero con ello nosotros sumamos a esto. Si yo uso mi boca y hablo algo que es contrario a las leyes divinamente establecidas, entonces también tengo pecado. No es solo que, porque los cristianos luego tienen mucho celo por la Biblia, por las leyes divinamente reveladas, pero no tienen celo por estas leyes, y estas leyes las hizo el Padre, no tienen celo por ellas. Nomás es como decir yo, oye, tú, ¿cómo vas tu relación con la Trinidad? No, solo me importa el Espíritu Santo. Con el Padre yo no. Hagan de cuenta un creyente. Cuando a un creyente no le interesa la estructura de las leyes creadas, él está diciéndonos, pues de la Trinidad yo mi preferido es el Espíritu. Con el Padre poco hablamos. Ese creyente va mal y va a tener problemas en el futuro. Aunque se vea como un buen creyente, va a tener siempre problemas. Porque no está en paz con los tres. No tiene paz con los tres, porque no ve la obra de los tres. Está diciendo, a mí me importa la escritura, pero las leyes creacionales no me interesan. O sea, en otras palabras, me importa la Biblia, pero la obra del Padre no me interesa. No me interesa a qué horas te debes dormir, a qué horas te debes parar, en qué momentos debes hablar de tal tema, en qué momento no debes hablar de tal tema. No, a mí no me interesa cómo me debo vestir, cómo me debo presentar, cómo debo usar la vista al hablar, de qué manera debo socializar, cómo es que debo comer. Si todo eso no le interesa, no le interesa el Padre. No le interesa el Padre, solo le interesa la Biblia. Pero la relación con él es pues como la de un hijo con un papá que dice el niño, a mí me cae bien mi papá cuando se sienta a ver película conmigo, pero cuando me da órdenes, no, así es un creyente con que rechaza la estructura, es igual, nada más, a él le parece, a ese creyente le parecería que no estoy en comunión con Dios, pero no, él está en una comunión que él se ha creado en su vida. La comunión con Dios es al Padre diciendo, yo hice mi creación, y yo diciendo, seré sojuzgador de tu creación y de cuanta ley has establecido. Y mi boca será congruente con tu obra. Y la palabra que también tú, Dios, me has revelado, soy sojuzgador y atenderé a esta palabra. También me importa, en el mismo nivel. Si no, no está en la fe verdadera. Va a tener problemas. Entonces, una boca, eh, eh, la, la, La escritura está hablando de una boca que habla, pero no está sujeta a la ley escritural y a la ley cósmica, porque no tiene orden. Entonces, deja la boca sin rienda con respecto a la ley, y en ese caso se pueden decir muchas cosas condenables, y no todas, pero sí muchas condenables porque no está sujeta a la ley. Es así como cuando decimos una boca sin rienda, digamos, por ejemplo, no guarda secretos, habla lo que requiere discreción. Y eso de pronto en la misma escritura no lo vemos, pero sí se ven en esos libros. Hay cosas que hay que guardar, que no se pueden decir. Hay momentos, así como cuando a alguien le queremos decir algo, a un hermano de su hijo, ¿no?
o hermano tu hijo. Pero imagínense, está el hermano y hay otros 5 hermanos. Oye, hermano, que tu hijo. No, así no es, porque esa persona va a generar rechazo. Tal vez oirán su consejo, el hermano lo aprecia, pero queda algo que él generó, porque por no saber apartar las cosas, porque ha violado estructuras. Dirá, pero yo tengo el celo de Dios y le dice, sí, pero es que tu celo es un celo que ya tú te creaste dentro. Ese celo no está aparejado con la escritura. El celo aparejado con la escritura funciona diferente. Tiene un marco de orden. Tiene un marco de orden. Entonces, una boca sin rienda, pues genera calamidad. El que mucho abre sus labios, termino y concluyo, el que mucho abre sus labios no tiene pleno control de lo que dice. Y de ahí el común se me salió, se me salió. Y bueno, nos damos cuenta de que al hablar, cuando nosotros hablamos, no se ve clara la relación pensamiento y habla. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que hablamos más rápido de lo que estamos pensando? Todos nos damos cuenta de eso. Es un misterio eso. Sí, sabemos lo que decimos, pero no vamos calculando, vamos hablando rápido. Va más lento. Ahora imagínense, más aún cuando se habla sueltamente fuera del marco de la ley, si hablando bien no tenemos control de lo que hablamos, pues va la voz más rápido. No vamos pensando cada palabra que vamos a decir. De pronto el pensamiento va en un ritmo y el habla va más rápido. Pues ahora, ¿qué sucede si hablamos fuera del marco de la ley? Pues ya nos podemos imaginar que pues se puede hablar mucho. Que el Señor bendiga su palabra.